Es indudable que estos son tiempos de profunda necesidad en los cuales la familia se está desintegrando en medio del que yo llamaría relativismo moral y también espiritual del mundo postmoderno. Salís esporádicamente por la noche y a lo mejor te conmovés al ver grupos de jóvenes en las calles de la ciudad con sus latas de cerveza en la mano, muchos de ellos bajo el efecto de las drogas, y al verlos podés comprender, aunque sea en alguna medida, el sentir del Señor, que se conmovió frente a las multitudes al verlas desamparadas y dispersas, dijo, como ovejas que no tienen pastor. El último siglo que ha vivido la humanidad muestra la contradicción de un progreso extraordinario de la ciencia junto a una tremenda regresión moral y espiritual. Occidente, que alguna vez pretendió identificarse como cristiano, está ahora formalmente renegando de su cristianismo nominal y aliándose al sincretismo, a la mezcla y a una religiosidad sin Cristo que ellos llaman pomposamente alternativo. Este breve panorama que te pinté constituye, creo, un desafío para nuestros ministerios, porque ejercer esos ministerios conforme a la voluntad de Dios requiere necesariamente que creamos y vivamos la gracia de Dios. Necesitamos confrontar todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos a la luz de esa gracia. Por eso conocer las características de un ministerio ejercido en la gracia nos permitirá analizar nuestro propio ministerio y decidir tomar los pasos necesarios para que seamos expresiones de esa gracia que fluye del corazón de Dios. Quiero que veamos entonces cuáles son algunas, solamente algunas, de esas características. Un ministerio conforme a la voluntad de Dios requiere procurar comprender, creer, vivir, o sea, encarnar la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y a partir del verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quisiera formularte una pregunta
y no esperar que me des la respuesta por razones obvias de distancia, pero sí para que la reflexiones. La pregunta ¿es posible conocer, saber cómo es Dios? ¿Es posible conocer o saber cómo es Dios? La respuesta es sí. Porque el versículo 18 que acabamos de leer nos enseña que, aunque a Dios nadie lo ha visto jamás, Cristo le ha dado a conocer y nos ha permitido ver la gloria del unigénito del Padre. Entonces, pensemos, ¿qué nos permitió ver primordialmente? ¿Qué fue lo que nos permitió ver? Nos permitió ver que estaba lleno de gracia y de verdad. Quisiera por eso que leamos también los versículos 4 y 6 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Del 4 al 6. Yo te he glorificado en la tierra, dice Juan. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, que en Cristo Dios nos ha sido revelado. Cristo enfatiza en el pasaje que terminamos de leer, que como parte de esa revelación nos ha dado a conocer el nombre de Dios. Entonces la pregunta que surge de inmediato y por consecuencia es, ¿qué nombre de Dios nos ha sido revelado en Cristo? ¿Qué nombre? Ese nombre supremo es Padre. Padre, que sólo nos podía ser revelado por el Hijo. Cristo, para escándalo de los escribas y de los fariseos, antiguos y modernos, se dirige a Dios usando la expresión Abba. ¿Te acordás? Abba, con doble B, Abba, con doble, perdón, dos veces la B larga, no doble B, dos veces la B larga. Abba, que es equivalente a decir algo así como papito. No padre, papito, mucho más familiar, al menos en mi país. Aún en Getsemaní, en la hora tremenda que precede a la cruz, Jesús se dirige a Dios diciendo, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Así lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 36. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Frente a la más dura de las circunstancias y frente a la prueba indudable que el Señor tenía allí, Él no deja de resaltarnos la verdad central. Dios es un Padre bueno, un papá bueno. El Padre es el Dios de toda gracia. Entonces tengo que preguntar, ¿estás viviendo vos con esa conciencia de que Dios es un Padre bueno? ¿Sí? ¿Estás viviendo así? En Cristo se encarna y se muestra el corazón de Dios, que está lleno de gracia y de verdad. Ahora, la verdad, si no va precedida y acompañada de gracia, daña y destruye. Es cierto, la verdad, si no es acompañada con la gracia, produce daño y destruye.
necesitamos confrontar todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos a la luz de la gracia. Nuestro ministerio, nuestro servicio, debe ser confrontado con el hecho de que Dios es Dios de toda gracia. Conocemos el término, lo empleamos muchas veces, pero pregunto, ¿entendemos lo que significa espiritualmente la gracia? La gracia de Dios es inentendible, es ilógica para el razonamiento y la justicia del hombre. Se cuenta la historia de una mujer cuyo hijo había sido sentenciado a muerte en Francia en tiempos del emperador Napoleón. Y dicen que esta mujer consiguió que se le concediera una audiencia con el emperador. Y cuando la hubo recibido Napoleón, Napoleón, le preguntó a la angustiada mujer, ¿qué vienes a pedir? A lo que ella contestó, Majestad, te pido, te suplico misericordia y gracia para mi hijo. Entonces el emperador le respondió, pero tu hijo es un criminal que no merece misericordia. Dicen que la mujer, entre sollozos, dijo, con todo respeto, me parece que no me entiendes, Majestad. Yo no pido justicia, te pido gracia y misericordia. Si la mereciera, no sería misericordia. Dicen que el emperador Napoleón, al oír esas palabras, resolvió perdonar al condenado. La gracia es algo que simplemente se recibe y que siempre, absoluta y definitivamente siempre, es inmerecida. Al creer al Evangelio del reino de Dios, somos introducidos en un reino de gracia. La gracia de Dios es más que un misterio para nuestro razonamiento humano y para nuestra justicia. Es un verdadero escándalo que desafía lo que nosotros mismos llamamos el sentido común. Muchos quieren recibir la gracia de Dios, pero íntimamente pensando que se la merecen. Si te la mereces, no es gracia, es justicia en todo caso. Recordemos el caso del profeta Oseas, enviado por el Señor a tomar por mujer a una prostituta, la cual daría a luz algunos hijos que serían hijos de otros hombres y no del profeta. Dios explica en su palabra que le pidió tal cosa a Oseas a fin de ilustrar la forma en que el pueblo de Dios había sido infiel al Señor, adulterando abiertamente contra él al adorar otros dioses. Claro, uno podría pensar, pero Dios indica eso para que una vez que la infidelidad de la mujer de Oseas sea algo evidente y reiterado, ella sufra el castigo divino a causa de su pecado y así sea evidente la justicia de Dios. Bueno, recordemos que esa mujer ha abandonado a su esposo para irse a vivir de la manera más descarriada. Contra lo que supondríamos, Dios envía a Oseas a que la vaya a buscar para traerla nuevamente consigo y amarla, aunque ella ame el adulterio, porque el Señor aún ama a Israel. Podés verlo esto en el libro de Oseas, por ahí por el capítulo 3, comenzando desde el primer verso. Ahora miremos por un instante lo que le sucedió a Pedro, o lo que sucedió con Pedro, mejor explicado. Pedro no cesaba de declarar su lealtad
y su compromiso con el Señor, dispuesto, según él, a seguirlo hasta la muerte. Claro, Pedro, sin embargo, en la hora decisiva, en el patio de Caifás, negó y traicionó a su Señor. Cuando se encuentra con el Cristo resucitado, Pedro está quebrantado. ¿Cuál es la conclusión del diálogo que mantiene con Jesús? Es ordenado al ministerio. Claro, humanamente no nos parece justo, porque pensamos el servicio es para los que son leales. En todo caso, parecería prudente esperar un buen tiempo hasta que quien ha caído dé pruebas concretas de que se ha arrepentido y que no va a volver a traicionar. Eso haríamos nosotros. Ese es nuestro razonamiento. Y otra es la gracia de Dios, quien es soberano. Porque la palabra enseña que nuestra justicia es trapo de inmundicia. O sea que debemos ser muy cuidadosos y examinar nuestros pensamientos y todo nuestro servicio, teniendo en cuenta que el Dios a quien servimos es Dios de toda gracia, que nos ha perdonado en Cristo sin que lo mereciéramos, con el único requisito del arrepentimiento. Cristo Jesús eligió a sus discípulos guiado por el Espíritu Santo. Pero me pregunto, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Mira, como ejemplo te puedo decir que en algunos aspectos eran ambiciosos. En otros estaban ocupados mucho en cuestiones de política interna. ¿Qué discutían entre ustedes por el camino?, les preguntó Jesús cuando los encontró. Pero ellos callaron. ¿Por qué? Y porque en el camino estaban discutiendo entre sí sobre quién habría de ser el mayor. Cuando Jesús le preguntó eso, se sintieron descubiertos. Se sintieron tocados. Bueno, a veces nuestra visión idealizada de ellos no nos permite verlos procurando desplazarse unos a otros para ocupar los primeros lugares. Tenemos de los discípulos una idea mística muy superior a la que realmente eran ellos como grupo. El Señor les señaló, en un momento determinado, lo rescata Mateo en el capítulo 17 y verso 20, su falta de fe. ¿Cuándo fue? Y cuando ellos preguntaron por qué no habían sido capaces de echar fuera a un espíritu inmundo. Él les dijo, pues no tienen fe. Eran los discípulos de Jesús. No eran los miembros de la congregación a la vuelta de tu casa. Jesús los instaba a orar mientras ellos se dormían en el huerto de Getsemaní, en la antesala misma del arresto del Señor. Cuando éste explicó que era necesario que padeciese en Jerusalén, que fuera muerto y resucitase, ¿qué hizo Pedro? Lo reprendió, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¡Qué grande, Pedro! Pero equivocado. Mostraron esos discípulos ser muy poco misericordiosos y aún hasta podríamos calificarlos como vengativos cuando querían ordenar que bajara fuego del cielo para que consumiera a una aldea de samaritanos donde no habían sido bien recibidos. Es más, ni siquiera habían sido recibidos. ¿No es parecido a lo que vos pensás cuando te pasa algo en tu iglesia? Digo. Ahora, esos hombres
que a diario escuchaban a su maestro y que veían su amoroso proceder, quisieron impedir que los niños se acercaran a Jesús para recibir su bendición. Finalmente, todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Todos. Después Pedro lo negó 3 veces. Pero nosotros nos la agarramos con Pedro porque fue el que lo negó 3 veces. Pero huir cuando a él se lo llevaron preso, huyeron todos, no se quedó nadie. ¿Te imaginas, amigo mío, tener en la iglesia o en el grupo de discipulado una colección de hombres así? Y te aviso que ni siquiera se me ocurrió mencionarte ni siquiera de paso a Judas Iscariote. Lo dejé aparte. Solamente te mencioné los buenos de la película. ¿Qué pensaríamos nosotros si tuviéramos 12 personas en nuestro grupo con estas características? Lentos para entender lo espiritual, ambiciosos, faltos de fe y de oración, vengativos, poco leales, qué sé yo cuántas cosas más. Están todas allí escritas, no es invento. Bueno, la realidad es que ese precisamente es el grupo que nosotros mismos constituimos, con los pastores y con los líderes que vos quieras incluido. ¿Cuántas veces mostramos nosotros las conductas y los rasgos que acabamos de señalar en los discípulos? No es pregunta, es afirmación. ¿Cuánto necesitamos la gracia del Padre? ¿Cuánto? Es para decirle cuánto necesitamos tu gracia, Padre amado. ¿Cuánto? Pablo dice, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10 dice eso. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. En esos hombres, quiero avisarte, confió Jesús y perseveró con ellos, pidiendo solamente que lo siguieran. Y al seguirlo, fueron transformados, llegando a ser el instrumento que Dios usó para conmover a todo un imperio y para proclamar a Cristo. Pienso que nosotros, basados en nuestro concepto de lo justo, los hubiésemos descalificados a todos ellos. Pero repito, nuestra justicia es para Dios un inmundo harapo o trapo sucio. Marcas de una vida y un ministerio que expresa la gracia de Dios. En primer lugar, vivir la gracia de Dios produce una santidad atractiva. Una santidad de ojos abiertos y brazos extendidos a las necesidades de los demás. Esa clase de santidad se expresa en el rostro de las personas. ¿Cómo nos imaginamos nosotros el rostro y la expresión de Jesús? La gente corría hacia Jesús y escapaba de los fariseos. Eso te está diciendo que el legalismo religioso siempre tiene el gesto serio y el no a flor de labios. Mucha ley, nada de gracia. Dios no quiere que nosotros confundamos santidad y compromiso con Él con un misticismo que nos aleje de la gente y de su necesidad. No es que los fariseos no enseñaran verdades, No. Jesús dijo que lo que ellos enseñan, háganlo. Eso les dijo. Lo que hacían los fariseos, desde su propia arrogancia, era legalismo, sin misericordia. En cambio, Cristo estaba lleno de gracia para así expresar la plenitud de la verdad, y de su plenitud recibimos todos. Decir la verdad
sin gracia es un pecado. Cristo Jesús personificó la gracia. Vos fíjate que en el incidente de la mujer sorprendida en adulterio, cuando los fariseos intentan apedrearla, el Señor interviene y dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, cuando los acusadores se fueron, Cristo, el único sin pecado, le extendió a ella su gracia diciendo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, sin sacrificar la verdad, porque la exhorta diciendo: vete y no peques más, lleno de gracia, ni yo te condeno, lleno de verdad, no peques más. El marco para que la mujer reciba la verdad de Dios y la exhortación a dejar su pecado no podría ser el más adecuado, fíjate, porque primero ha podido comprobar lo que significa la misericordia del Señor, porque a esa misericordia ella ahora le debe la vida. Expresar la gracia de Dios no debe confundirse de ninguna manera con humanismo, y tampoco con amabilidad. No es fingir que uno no ve el pecado ni ser cómplice de quien ha caído. Tampoco puede ser reducida a la habilidad para decir las cosas. La expresión de la gracia es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos posibilita ver y actuar conforme al corazón de Dios. Manifestar la gracia es extender amor y misericordia a quien no lo merece, porque si lo mereciera no sería gracia. Gracia es el amor que se inclina hacia la persona amada. Todos los hijos de Dios somos salvos por gracia y no podemos pagar nada por esa salvación. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. La mayor de las herejías consiste en pensar que podemos pagarle a Dios por nuestra salvación. Créeme que hay gente que da sus diezmos y ofrendas con esa mente, con esa idea. Está pagándole a Dios. No sirve de nada, están tirando a la basura su dinero. No es eso la ofrenda. No es eso, de ninguna manera. La salvación no puede pagarse, y la experiencia de la gracia nos ayuda a aceptar humildemente que hemos sido perdonados sin merecerlo, y que nosotros debemos perdonar a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros. Nada fácil eso. Cada vez que tengo una charla con alguien, ya sea personal, telefónica o vía correo, créeme que de cada 10 charlas en 8 surge el tema del perdón. En esa proporción, estoy hablando de un 80%, de cristianos, de creyentes, no estoy hablando de gente del mundo. Es completamente cierto que somos salvos para buenas obras, pero el día en que nos presentemos delante del trono celestial, no será por nuestras buenas obras que obtendremos el acceso al cielo, sino por la inefable gracia de Dios mostrada en que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Ese es el punto básico. Pero debido a nuestro natural orgullo, quisiéramos pagarle a Dios para quedarnos tranquilos, suponiendo que no le debemos nada. Deploramos deberle la gracia. Alguien tiene que decirlo, mi hermana, mi hermano. Alguien te lo tiene que decir para que no lo ignores, nada más. Aceptar la gracia produce quebrantamiento, produce humildad, pero también produce descanso y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, reflejando su carácter. Mientras la gracia y la humildad están íntimamente relacionadas, el orgullo y el legalismo van de la mano.
La cabeza del cristiano, consciente de la gracia, no está tan erguida, Su actitud no es de suficiencia, pues tiene la certeza de que nada espiritualmente valioso posee que no lo haya recibido por gracia y que es inmenso el amor de Dios manifestado en todo lo que se le ha perdonado. El legalista, en cambio, es suficiente. Cree que se está ganando algo y está orgulloso de ello. Un día advertirá su error. Otra cuestión clave en esto es: ¿nuestro servicio expresa la gracia de Dios? Mira, algunos indicadores son la gente que está con nosotros, conmigo, contigo, con lo que hagas. La gente que está con nosotros se siente libre de expresarse, se siente confiada de que se le acepta tal cual es, o por el contrario tiene que mostrar versiones editadas de su vida para sentirse aceptada. Otra, animamos, damos aliento y mostramos la esperanza de victoria en Cristo a las personas a las cuales servimos. Procuramos el desarrollo espiritual de quienes están de alguna manera bajo nuestra responsabilidad en un marco de libertad, o queremos controlarlo todo. Buscamos que las personas crezcan conforme a lo que Dios quiere que sean y que lleguen a ser mejores que nosotros mismos, o procuramos condicionarlos en el marco de lo que nosotros queremos. En el Antiguo Testamento se nos presenta el ejemplo de un ministerio fundado en la gracia. Fíjate que Jerusalén estaba en ruinas y un grupo liderado por Nehemías había trabajado y había reconstruido el muro de contención que los protegía de los enemigos. Pero del templo solamente estaban los cimientos. Primero, el profeta Ageo insta a ir adelante con la tarea, pero sin resultados. En medio de, como te digo, en medio de la desidia y del abandono, entonces, se levanta la voz de Zacarías. Y esa voz es una palabra de aliento, una palabra de esperanza dirigida a Zorobabel, el gobernador, quien tenía a su cargo concluir la reconstrucción del templo. Entonces el Señor le habló al profeta diciendo: este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Tendrán éxito por obra de mi espíritu, aunque sean pocos y débiles. Nosotros nos olvidamos de eso, y seguimos pensando que multitud es victoria. ¿Cuál es la discusión más frecuente entre líderes de congregaciones? ¿Cuántos miembros tenés? Después viene la segunda parte. ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos ofrendan? Para tener idea de los ingresos de esa empresa que ellos llaman iglesia. La multitud no es victoria, solamente es multitud. Está probado, no una, muchas veces en la Biblia, que con muy poca gente se han conseguido resultados mucho más importantes que con toda una multitud. Gedeón, el grupo apostólico, la gente de Pablo, 10, 12, 15, 70 en algunos casos, contra la humanidad, aunque sean pocos y débiles, porque allí es donde se entroniza mejor el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podría estorbar a Zorobabel, porque delante de él se allanará. Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosos clamores de acción de gracias, dice, por la misericordia de Dios, declarando que todo fue hecho por gracia solamente.
Claro, el Señor habla directo a nuestro corazón cuando nos dice, no es con ejército, con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Cuántas veces lo leímos, lo recitamos, lo repetimos, lo enseñamos, lo predicamos? Lo entendimos. Porque a eso habría que agregarlo, y no con ejército, con fuerza, sino con mi espíritu, aunque sean pocos y débiles. Si confiamos en Él, al final podremos gozarnos de su gracia, o en su gracia. Dios nos contrasta aquí la fuerza con el obrar del Espíritu al que asimila con la gracia. Uno puede hacer muchas cosas creyendo que las hace para Dios, usando las propias fuerzas. ¿Qué se produce así? Resultados visibles y rápidos. Pero la mayoría de los que nos rodean no van a advertir la diferencia. No se advierte la diferencia. Sin embargo, lo que se origina en la carne, que se obtiene presionando a otros, generalmente, desgastándose uno mismo al planificar hasta el mínimo detalle para que no fracase nada, y usando los medios que nos parecen apropiados, finalmente, y en conclusión, está destinado a perecer. Está destinado a perecer. Por el contrario, aquello que se origina en el Señor y se lleva a cabo con la confianza puesta en Él, no lastima y hace posible el obrar del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo obra, nada ni nadie puede detenerlo. No hay montaña que quede en pie. Tenemos que procurar ser prácticos. Algunas de esas maneras o modos en que puedo expresar la gracia de Dios en mi vida son renunciar al egoísmo, compartir. Pues fíjate que en la iglesia primitiva, eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, creo que entre los versos 32, 35, ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Y como consecuencia de esa actitud del corazón, abundante gracia, dice, era sobre ellos. El egoísmo que lleva a no compartir impide que fluya la gracia de Dios. El egoísmo impide que fluya la gracia de Dios. Vivir la verdad de que el dueño de la iglesia es el Señor. Si hay una verdad que no debemos olvidar, es que la iglesia no pertenece ni a los líderes ni a los pastores, y debemos descansar en el hecho de que el dueño de la iglesia, su cabeza, es Jesucristo. Vivir esa verdad, entonces, nos va a sacar mucha de la presión que a veces sentimos y la ansiedad por los resultados. En una oportunidad, hace ya más de 20 años, estábamos en una ciudad del interior de mi país, en Argentina, junto con mi esposa. Un pastor, amigo, algo mayor en edad que yo, y una hermana de la congregación de la cual nosotros concurríamos. La hermana, a la que hice referencia, comenzó a orar, y su oración cada vez se fue cargando más de dolor y angustia al orar por la iglesia local, la iglesia en el país y la iglesia en el mundo. Cuando la congoja y el dolor la estaban superando, mi amigo, con mucha gracia, interrumpió la oración de la hermana y le dijo con mucha suavidad: te pido que sigas orando, pero que no dejes de tener presente en tu oración que el dueño de la iglesia es el Señor, que Él fue el que pagó el precio de la redención con su sangre y que Él es el que ha prometido edificarla. La oración de esa querida hermana y de todos nosotros cambió
al orar confrontados con esa verdad, porque ya no hubo lugar para la ansiedad, sino para la fe, para la esperanza. Cuando sacamos la vista de nuestras circunstancias y fracasos y lo miramos a Él, allí es donde su gracia nos ilumina y nos inunda. Tenemos que aprender a esperar en el Señor y no pretender controlarlo todo. Debemos dar espacio y libertad. Muchas veces tenemos expectativas demasiado altas, inalcanzables para todos los demás, pero ¿nos hemos examinado a nosotros mismos a la luz de Dios? Confiemos en el obrar del Espíritu Santo. Hagamos nuestra parte, sí, pero sobre todo esperemos en Él, dando libertad, no asfixiando, no empujando ni pretendiendo controlar cada detalle. Donde está el Espíritu del Señor, dice la palabra de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, permitime por esta única vez invertir ese texto y decirte que si en algún lugar a donde te toca estar no hay libertad, allí no está el Espíritu del Señor. ¿Se entiende? Muchas veces hemos aplicado este pasaje a lo relacionado con la alabanza, con la liturgia, si es que la podemos llamar así, pero implica la existencia y manifestación de libertad en toda la vida del cuerpo de Cristo. Tratar con gracia a quienes están a nuestro cuidado espiritual significa señalarles metas alcanzables, diferenciando lo importante de lo secundario. Fíjate que un ministerio y una vida que expresan la gracia de Dios buscará siempre la guía del Espíritu Santo a fin de que la palabra escrita de Dios cobre vida y se encarne. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 3, los versos 5 y 6, no que estemos capacitados a hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque, dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y esto significa, entre otras cosas, no usar la letra de la palabra de Dios para agredir a otros, para golpear bíblicamente a quienes están de alguna manera bajo nuestra conducción o punto de referencia espiritual, sino actuar siempre anteponiendo la gracia y considerándose uno mismo delante del Señor como menos, como menor, lo que no significa de ninguna manera abaratar el Evangelio, sino que nuestra vida y nuestro ministerio tienen que reflejar necesariamente el carácter de Cristo, que era lleno de gracia y de verdad. No solamente gracia, también verdad. Porque se dijo de Jesús, pretendiendo acusarlo, vos te acordás, a los pecadores recibe. Pues fíjate que esta declaración respecto del obrar del Señor tiene que ser aplicable también a nuestra propia vida y ministerio. A nuestra propia vida y ministerio. Debemos dejar
toda actitud farisea, y aún frente a las más dolorosas confesiones de pecado, tenemos que mostrar la puerta abierta adelante, la restauración que Dios posibilita a quien se arrepiente y abandona su pecado. Eso es gracia. Porque la gracia significa dejar atrás el pasado y dar nuevas oportunidades. El legalismo siempre pretende manipular las vidas y limitar al mismo tiempo el desarrollo espiritual, subrayando los errores del pasado. ¿Cómo vas a poder predicar bien si vos antes hiciste tal o cual cosa? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Cristo, lleno de gracia y de verdad, ministró en su vida a lomos de esas dos capacidades, habilidades o virtudes. Fíjate que él se encuentra con Pedro, quebrantado Pedro después de haberlo negado, y concluye diciéndole: Pedro, apacienta mis ovejas. Le dijo eso, en lugar de seguir subrayando la traición y la deserción. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Por qué hiciste? Yo te dije que ibas a hacer, me hiciste esto y aquello. No. Jesús, no. Apacienta mis ovejas. Cuídamelas. Eso le digo. El apóstol Pablo conocía bien lo que esto significa y por eso dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso lo podés leer en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 14. Hay pecado, hay dolor, hay caídas, pero ante el quebrantamiento y el arrepentimiento se manifiesta la superabundante gracia de Dios. Por último, debemos alentar a nuestras familias, esposas, hijos, naturales y espirituales, y a aquellos que por una u otra causa están descansando en nuestra conducción espiritual, y debería decir nuestro consejo, pero no me gusta la palabra consejo, me gusta la palabra sugerencias. Yo puedo sugerirte algo, pero la decisión la vas a tomar vos. Si te doy un consejo, dada la forma que vos a lo mejor me respetás a mí, es como si te dijera: haz esto. Es una directiva que no cabe porque es tu vida, no la mía. Podría decir: yo te sugiero tener en cuenta lo que cuando yo estuve en una situación así, hice así, así, pero no decirte lo que tenés que hacer. Dios tampoco te va a decir lo que tenés que hacer. Te va a sugerir a través de su palabra cuál es el camino correcto. La decisión de tomarlo o no es tuya. Es tuyo. El Padre Celestial nos alienta constantemente mediante el testimonio interno del Espíritu Santo y por su palabra que nos muestra la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos alentarnos los hermanos unos a otros, porque todos necesitamos ser alentados. Yo también necesito el aliento de mis hermanos. Lo necesito, sin ninguna duda. Críticas, las que quieran. Pero la crítica no me edifica, salvo para hacerme repensar en algunos casos si no estoy equivocado. Pero no es edificación, porque la crítica normalmente viene en envase destructivo.
El aliento, no confundirlo con la adulación. Hay gente que te adula de tal manera que por poco te está diciendo que eres una referencia, digamos, una imagen de Cristo sobre la tierra. Bueno, por ahí se les va la mano por el amor, ¿se entiende? Pero el aliento es importante. Algunos dicen, si le digo que lo hizo bien, se va a ensanchar su ego, se va a volver orgulloso. Ese es un razonamiento equivocado. Alentemos, señalemos no solo lo que debe corregirse, sino que elogiemos lo que el hermano, hermana o amigo, familia esté haciendo bien. Si se enorgullece por eso, es un problema del corazón de esa persona. Es un problema entre Dios y él o ella, y que el Señor va a tratar. Yo recuerdo que en un sitio donde trabajaba secularmente hace muchos años, tenía un jefe que siempre me recalcaba que no tenía que estar diciéndoles a sus subordinados muy bien cuando hacían las cosas correctas, porque después te pedían aumento del salario. Mejor, me decía, buscá en qué se equivocan, y eso es lo que tenés que señalar. Esa era la formación profesional, la capacitación de supervisión que me daba. Él quería que estuviésemos buscando siempre el error, que lo pusiésemos de manifiesto, y siempre enfatizáramos lo incorrecto. Bueno, hay hermanos que viven así en la iglesia y en el ministerio, siempre buscando y señalando el error o lo que ellos creen que no es correcto. Una cosa es confrontar al sistema, porque el sistema se está cayendo y va a ser reemplazado por el sistema del reino. Entonces al sistema sí hay que confrontarlo. Las personas no, las personas cambian mañana. Cuando alguien me habla de alguien que arruinó su vida, a mí se me ocurre a veces responder, ¿y qué pasa si Dios no quiere salvar también a esa persona? No me responden, pero es como si estuvieran pensando, no, es imposible, ¿cómo va a querer Dios salvar a esa bestia? Sí, Dios se especializa en salvar bestias. Me salvó a mí. Claro, esta actitud es lo contrario de ser una expresión de la gracia. Nuestro buen Padre quiere todo lo contrario, que busquemos lo que es digno de alabanza y en eso pensemos. Así dice Filipenses 4:8. Al relacionarnos con la gente, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, tenemos que mirar siempre primero lo que es digno de alabanza. Lo que no significa pasar por alto el pecado, sino que en toda nuestra vida de relación miremos primero lo que es digno de alabanza y así expresaremos la gracia. Para alentar genuinamente del modo que venimos meditando, se necesita fe, amor y sobre todo renunciar a nuestro orgullo. La gracia de Dios solamente puede manifestarse en el quebrantado y humilde de corazón, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así dice Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5. Jesús nos está mirando ahora y nos está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué tenemos que aprender para poder expresar tu gracia? Con su ejemplo, Él nos responde mostrándonos que Él, el Rey de Gloria, el Señor de Señores, se rodeó de hombres a los que le faltaba fe, que no oraban lo suficiente, que actuaban en muchos casos con torpeza, que se mostraban ambiciosos, tardos, lentos para entender algunos principios básicos del reino, pero que a pesar de todo procuraban seguirlo.
y con esos hombres perseveró hasta el fin. Y esos hombres, a esos hombres, antes de partir a los cielos, les aseguró que las obras que yo hice, ustedes las harán mayores, porque fue a esos hombres a los cuales se lo dijo. Y nos dice Jesús, Él, lleno de gracia y verdad, a nosotros también, que las obras que yo hice, ustedes, nosotros, las haremos mayores. ¿Qué te queda para decir? Señor, gracias, gracias. Cuánto aliento significan tus palabras. Gracias. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Bendito seas, Padre Celestial, Dios de toda gracia. Oramos y te pedimos, Señor, llénanos con tu gracia y capacítanos para expresarla en el poder del Espíritu Santo. No hay mucho más para añadir, ¿no? Es un poco como te digo en el título. Bienvenido. El título está con una S en plural. Bienvenidos a la gracia. Está aquí, está allí, al alcance de tu mano. Deja orgullos, deja soberbias, deja altanerías, deja secularismo o humanismo infiltrado en tu vida y reconoce a la gracia como la única salida y vía posible de llegar al corazón de los que Dios quiere que lleguemos al corazón. ¿Estará claro? Espero que el Señor haga en tu vida lo suficiente como para que esto haya quedado claro. Como siempre, cualquier duda, consulta o algo para compartir, pones en el asunto bienvenidos a la gracia y me escribís a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Son los dos correos que tengo habilitados para responder o para tratar estos temas que estamos compartiendo contigo desde estos audios. Gracias por estar allí. Dios te bendiga en este día y en todos los que vienen, hasta la semana que viene, donde me vas a volver a oír y de esa manera volveremos a estar en contacto. Nos volveremos a escuchar. Así sería la expresión justa. Dios te bendiga.